Antes de comenzar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, tómate un momento para darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario para decirme desde dónde estás mirando. Realmente nos ayuda a sentirnos conectados como comunidad y lo aprecio profundamente. Muchas gracias a todos los que se toman un momento para hacer esto. Ahora, profundicemos en la historia. Mi nombre es Emily, y la historia que estoy a punto de compartir contigo comienza en un vecindario encantador y unido en Maplewood, Tennessee. Fui criada en una familia con un profundo compromiso con el cristianismo. Desde muy temprana edad, mis padres me enseñaron el valor de la oración, el amor a Dios y la importancia de mostrar respeto por los demás. La iglesia jugó un papel central en mi vida, convirtiéndose no solo en un lugar de culto sino también en un santuario y una comunidad que moldeó cada aspecto de mi educación. Mi fe no era solo algo que practicaba, era mi base, mi brújula, guiándome a través de los altibajos de la vida. A los 24 años conocí a Daniel. Él era todo lo que yo había soñado, alto, carismático y con una sonrisa que podía iluminar hasta la habitación más oscura. Tenía esa cualidad magnética, de esas que hacían que todos a su alrededor se sintieran a gusto. Daniel parecía el hombre perfecto, atento, respetuoso y con un toque de rebeldía justo para resultar intrigante. Aunque su devoción a Dios no era tan fuerte como la mía, respetaba mi fe y yo creía de verdad que, con el tiempo, su relación con Dios se fortalecería. 2 años después de que empezáramos a salir, nos casamos en una hermosa iglesia del centro de Buenos Aires. Nuestro futuro parecía estar lleno de promesas y bendiciones infinitas, y todo parecía ir tomando forma. Pero, como suele suceder, lo que parecía perfecto era simplemente una máscara que ocultaba una oscuridad que crecía silenciosamente bajo la superficie. En los primeros días de nuestro matrimonio, la vida con Daniel era todo lo que yo había soñado que sería. Pasábamos mucho tiempo juntos, dando paseos tranquilos, asistiendo a misa los domingos y haciendo planes para nuestro futuro. Pero había señales sutiles de que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Pequeños detalles que decidí ignorar, convencida de que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Una de las cosas que me preocupaba era la compañía de Daniel, amigos cuyas vidas eran alocadas e impredecibles, que constantemente se entregaban a fiestas, alcohol y drogas. A pesar de mis reservas, me convencí de que Daniel era diferente. Siempre me había tratado con amabilidad y respeto, y creía que sus asociaciones con estas personas eran solo una fase, una parte de su vida que no interferiría con nuestro matrimonio. Lo que no sabía es que esas mismas conexiones pronto comenzarían a desentrañar todo lo que creía entender sobre nuestra vida juntos. En los primeros años de nuestro matrimonio, todo parecía ser perfecto. Estábamos profundamente enamorados y la vida parecía llena de promesas. Pero poco a poco, comencé a notar cambios sutiles. Daniel comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa. Al principio, solo se quedaba tarde con amigos de vez en cuando, pero con el tiempo, sus ausencias se hicieron más largas y frecuentes. Volvía a casa tarde, a menudo borracho, y a veces podía notar que estaba bajo los efectos de sustancias. Quería creer que era solo una fase, una distracción temporal que pasaría. Recé con todo mi corazón, esperando que mi amor y mis oraciones pudieran guiarlo de regreso al hombre que una vez conocí. Estaba segura de que nuestro vínculo, fuerte y verdadero, sería suficiente para ayudarlo a salir adelante. Pero a medida que pasaban los días, su espiral descendente solo parecía intensificarse. Daniel empezó a alejarse de mí, tanto emocional como físicamente. Su descuido se hizo más evidente a medida que sus salidas nocturnas se hacían más largas. Cuando finalmente regresó a casa, apenas reconocí a la persona que estaba frente a mí. Había cambiado, tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro endurecido por la ira y había una violencia inquietante en su comportamiento. La primera vez que me golpeó, sentí como una descarga eléctrica recorriendo mi cuerpo. No lo podía creer. El hombre en el que me había casado, en quien había confiado mi corazón, había levantado la mano contra mí.
Inmediatamente después, encontré consuelo en la oración, esperando que Dios interviniera. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el descenso de Daniel hacia la oscuridad parecía imparable. No tenía idea de cómo llegar a él o ayudarlo a encontrar el camino de regreso a la persona que solía ser. Fue solo unos días antes de Navidad en 1996, una noche que comenzó como cualquier otra. Daniel había estado ausente durante horas y yo estaba sentada en el borde de nuestra cama, con el corazón pesado por la preocupación. Podía oír el rugido del motor de su coche mientras aceleraba por la entrada, un sonido que me llenó de pavor. Cuando entró en la casa, pude sentir inmediatamente que algo iba terriblemente mal. Su ira era palpable y sus ojos estaban desorbitados, como si fuera un extraño. Se dirigió hacia mí furioso, sus palabras estaban cargadas de amargura. Me culpó de todos sus problemas, acusándome de asfixiarlo, de cortarle las alas, de robarle su libertad. Sus palabras me hirieron profundamente, pero lo que sucedió a continuación fue lo que me perseguiría para siempre. Agarró una almohada de la cama, antes de que pudiera reaccionar, la presionó sobre mi rostro, asfixiándome, el aire se volvió fino y pesado. Sentí su peso presionando sobre mí, mi respiración se escapaba, como si me estuvieran chupando cada gramo de aire de los pulmones. Normalmente, soltaba la almohada después de unos segundos y yo jadeaba en busca de aire, temblando y asustada. Pero esta noche era diferente. Esta vez, no mostró señales de detenerse. Cuanto más luchaba, más fuerte me presionaba. La habitación a mi alrededor se oscureció y mi cuerpo comenzó a debilitarse bajo el peso aplastante. Justo cuando sentí que me desvanecía, todo a mi alrededor se volvió completamente negro. Ya no estaba en mi dormitorio. La almohada sofocante desapareció, reemplazada por una realidad completamente diferente, una que ningún ser humano debería presenciar jamás. Me encontré transportada a un lugar de tormento inimaginable, un reino de sufrimiento más allá de las palabras. Me habían arrojado al infierno. El cielo sobre mí estaba completamente negro, un vacío que parecía consumirlo todo, un vacío eterno que se extendía hasta el infinito. Debajo de mí, el suelo no era sólido, sino un mar de llamas crepitantes y retorcidas que parecían vivas, hambrientas. Un viento abrasador azotaba a mi alrededor, trayendo consigo los gritos interminables y angustiados de las almas atrapadas en esta pesadilla. A donde quiera que me volvía, veía rostros contorsionados por la agonía, sus expresiones grabadas con miedo, arrepentimiento y desesperanza infinitos. Cada paso que daba parecía hundirme más en ese abismo infernal. Las almas que me rodeaban estaban consumidas por los mismos vicios que habían definido sus vidas en la tierra, el materialismo, la avaricia y un hambre insaciable de posesiones mundanas. Vi hombres y mujeres que, en su existencia terrenal, habían reverenciado al dinero como su Dios supremo. Habían construido sus vidas en torno a la acumulación de riqueza, renunciando a todo lo demás, incluida su conexión espiritual con Dios. Ahora, en el más allá, estaban envueltos en las llamas del infierno, obligados a revivir sus errores por la eternidad. El dolor físico que soportaban era insoportable, pero no era nada comparado con el tormento espiritual que sufrían. Les atormentaba la comprensión de que habían pasado la vida en vano, persiguiendo deseos vacíos mientras descuidaban el verdadero propósito de la existencia. Su arrepentimiento era una carga mucho más pesada que las llamas que los consumían. Mientras seguía caminando por ese horrible reino, los gritos a mi alrededor se hacían más fuertes, una cacofonía de dolor y sufrimiento que parecía resonar desde el mismo centro del universo. Las llamas que me habían rodeado retrocedieron, retrocediendo lentamente como si las ordenara una fuerza invisible. En su lugar, una vasta e imponente estructura se alzaba ante mí, un estadio colosal, más alto que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Su tamaño era inimaginable, con gradas que se extendían sin fin, llenas de gente gritando y vitoreando con fervor salvaje. El ruido era ensordecedor, un rugido constante de emoción, pero no se estaba jugando ningún partido, no había atletas en el campo. La energía no estaba dirigida a una competencia,
estaba dirigida a algo mucho más oscuro. Mientras observaba mi entorno, la verdad se volvió horriblemente clara. Las personas en las gradas no estaban animando a un equipo. Se estaban volviendo unos contra otros, consumidos por el odio, la violencia y el caos. Era como si los deportes, algo que siempre había considerado una forma de entretenimiento inocente, se hubieran convertido en un arma para la división y la animosidad. Cada grito, cada vítor estaba impregnado de veneno, cada interacción marcada por una intensa rivalidad y odio. Lo que se suponía que era una celebración de la habilidad y la unidad se había convertido en un caldo de cultivo para el conflicto y la violencia. Los fanáticos se insultaban entre sí, lanzaban puños y la hostilidad entre ellos crecía con cada momento que pasaba. Era como si estuvieran bajo algún hechizo, arrastrados a un círculo vicioso de ira que solo alimentaba su odio. Y en el centro de todo, de pie sobre una plataforma oscura, había una figura imponente, su presencia dominante y malévola. Sus ojos ardían con una intensidad ardiente y una sonrisa cruel se extendía por su rostro mientras observaba la locura que se desarrollaba debajo de él. Supe al instante quién era. Era el diablo en persona. Con una sonrisa siniestra, observó el caos, alimentándose de la rabia y la división que brotaban de la multitud. La gente no era consciente de la verdadera fuente de su ira. Cada insulto que lanzaban, cada acto de violencia, cada chispa de odio entre los aficionados los alejaba aún más de Dios. Pensaban que simplemente estaban atrapados en la emoción del momento, pero en realidad los consumía una fuerza mucho más oscura de lo que jamás podrían comprender. En ese instante, comprendí el terrible propósito que había detrás de todo aquello. Los deportes, que en el mundo que yo conocía tenían el potencial de unir a la gente, se habían corrompido hasta convertirse en una herramienta del diablo. Lo que alguna vez fue una forma de distracción inocente o incluso una manera de crear camaradería se había pervertido hasta convertirse en una plataforma para la división. Ya no se trataba de espíritu de equipo, se trataba de crear enemigos. Se trataba de incitar al odio y alimentar rivalidades que desgarraban a las personas en lugar de unirlas. Me di cuenta de que el estadio no era un lugar de competencia inocente, era un campo de batalla por el alma. El diablo había transformado algo que podría haber sido una experiencia alegre y comunitaria en una herramienta de destrucción. Cada grito de ira, cada acto de desafío, cada momento de fanatismo solo sirvió para avivar las llamas del infierno. El estadio no era solo un símbolo del deporte, era un símbolo de cuán profundamente la influencia del diablo se había arraigado en el mundo moderno. Lo que parecía un entretenimiento inofensivo era ahora una fuerza sutil, que distorsionaba las emociones humanas y enfrentaba a las personas entre sí. Se había convertido en una especie de culto, un sistema de creencias distorsionado que se centraba en la rivalidad y la enemistad en lugar del amor, la unidad y el respeto. En ese lugar, los deportes se habían convertido en una fe moderna, que fomentaba la división y la discordia en lugar de la cooperación y la compasión. Entonces, en medio de los gritos ensordecedores, surgió un nuevo sonido, la música. Era familiar, inconfundible. Las alegres notas de Holly Jolly Christmas de Elvis Presley llenaron el aire, seguidas por los suaves tonos y aceros de El secreto de la Navidad de Ella Fitzgerald. Estas canciones, que en su día eran sinónimo de la alegría y la calidez de la temporada navideña, ahora tenían un peso siniestro. Siempre las había asociado con la alegría festiva, el amor y la unión familiar. Pero ahora, en este lugar oscuro, las melodías adquirían un significado completamente nuevo e inquietante. Observé horrorizada cómo los demonios bailaban desenfrenadamente al ritmo de esas canciones, con movimientos grotescos y frenéticos que se burlaban de la esencia misma de lo que se suponía que representaba la Navidad. Las alegres melodías que en su día llenaban los hogares de calidez y celebración se habían transformado en instrumentos de burla y tormento. El baile distorsionado de los demonios no era una celebración, sino una perversión de todo lo sagrado de la temporada. La música, que en su día fue un símbolo de amor, esperanza y unidad, se había convertido en un señuelo que atraía a multitudes de almas hacia el abismo. Estas melodías, tan estrechamente ligadas a los momentos de alegría navideña, se habían pervertido en bucles interminables de sufrimiento.
Las almas atrapadas aquí estaban condenadas a escuchar esas mismas canciones una y otra vez, sin escapar jamás de su estribillo inquietante. Cada verso, cada nota, antaño símbolo de festividad, ocultaba ahora un poder insidioso, una trampa diseñada para robarles la paz y atarlas a un arrepentimiento sin fin. No podía entender por qué esas conocidas canciones navideñas, que antaño evocaban recuerdos de alegría, habían encontrado su camino hacia este paisaje infernal. Como si respondiera a mi pregunta no formulada, una voz oscura y resonante resonó en el aire, su tono cargado de sabiduría antigua. Estas melodías se infiltraron en los hogares de las personas, llenando sus oídos no con el verdadero mensaje de la Navidad, sino con una imagen falsa y hueca de alegría. Estas canciones fueron creadas por almas alejadas de la fe, y cada nota dentro de ellas esconde un secreto, una invitación a alejarse aún más de la verdad divina. La voz continuó: estas canciones, tan queridas, tan arraigadas en la tradición, sirvieron para distraer a la gente del verdadero significado de la Navidad. Alimentaron una ilusión de felicidad mientras atraían a las almas hacia el vicio, el egoísmo y el materialismo. Lo que debería haber sido una celebración del nacimiento de Cristo, un momento de reflexión y gratitud, se había convertido en cambio en una puerta de entrada al engaño. Estas melodías perpetuaron una falsa sensación de alegría, alejando a la gente del amor de Dios y de la salvación ofrecida a través de Jesús. Ahora podía verlo con claridad. Las almas, atrapadas en este ciclo eterno, estaban atadas a la música, incapaces de escapar de su control. Las melodías que alguna vez fueron alegres se habían convertido en instrumentos de tortura. Cada nota, cada compás, servía como un recordatorio constante de lo lejos que se habían alejado del verdadero significado de la Navidad, el amor de Dios y la promesa de salvación. Cada sonido que resonaba en ese lugar era como un arma que cortaba más profundamente sus espíritus, reabriéndoles viejas heridas y susurrándoles que habían perdido el rumbo. La alegría que alguna vez asociaron con la Navidad había sido reemplazada por un bucle infinito y vacío de engaño. Esas canciones, tan familiares y reconfortantes en la vida, se habían convertido en cascarones vacíos de lo que eran antes, y ahora solo contenían dolor y desesperación. Fue en ese momento de abrumadora oscuridad cuando finalmente comprendí la profundidad del engaño. Incluso la música navideña, algo aparentemente tan inocente, se había retorcido para convertirla en una herramienta de distracción. Lo que alguna vez se suponía que traería alegría y el recuerdo del nacimiento de Cristo se había convertido en un arma, sutil pero poderosa, utilizada para extraviar a la humanidad. Me quedó dolorosamente claro que el mal acechaba en todas partes, incluso en las cosas que considerábamos más puras y buenas. Los mismos elementos de la vida que la gente amaba, la música, los deportes, el entretenimiento, se habían pervertido y convertido en distracciones, diseñadas para desviar su atención de lo divino, para dividirlos en lugar de unirlos. Ese estadio, la música, todo lo que había presenciado era solo un reflejo de un mundo que había perdido el contacto con el verdadero propósito de la vida. Era un mundo obsesionado con los placeres fugaces, priorizando lo temporal sobre lo eterno. La realidad que me rodeaba era una imagen devastadora de lo que les había sucedido a tantas almas. Se habían enfrascado tanto en lo superficial, en las búsquedas materiales y las alegrías vacías, que habían olvidado la conexión más profunda y significativa con Dios. Mientras la desesperación me invadía, me di cuenta de que no podía quedarme en ese lugar. Tenía que encontrar una salida. Tenía que escapar de la oscuridad sofocante que parecía rodearme por todos lados. Por un momento fugaz, sentí el peso de la pérdida eterna, como si mi destino ya hubiera sido sellado. Los gritos atormentados de los condenados resonaban en mis oídos y las llamas parpadeaban a mi alrededor como bestias hambrientas, listas para consumir toda esperanza. Sentí que el infierno se había convertido en mi hogar, mi prisión eterna. La desesperación era aplastante y me preguntaba si alguna vez encontraría una salida o si yo también estaba condenado a vagar por esta pesadilla para siempre, como las almas que me rodeaban, eternamente perdido en el arrepentimiento. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme a la desesperanza que amenazaba con engullirme, sucedió algo extraordinario. Un recuerdo lejano, una voz de mi pasado,
rompió la sofocante penumbra. Era la voz de mi padre, suave, firme y llena de amor. Recordé cómo, cuando era niña, a menudo me sentía asustada o perdida, y mi padre siempre decía, Tessa, en los momentos más oscuros, reza a Jesús. Él siempre te escuchará, incluso cuando todo parezca perdido. Esas palabras, enterradas durante mucho tiempo en mi corazón, surgieron como un faro de luz, atravesando la oscuridad. En ese momento supe que no podía rendirme. No podía permitir que este fuera mi fin. Tenía que aferrarme a la fe. Con las últimas fuerzas que me quedaban, cerré los ojos y con el corazón roto pero sincero, susurré, Jesús, ayúdame. Estoy perdida, pero por favor no me abandones. Sálvame de esta oscuridad. Mientras las palabras salían de mis labios, algo empezó a cambiar. Una sensación de calma me invadió, débil al principio, pero inconfundible. Era un rayo de esperanza, débil, pero real. Incluso en ese pozo de desesperación, sabía que no estaba realmente sola. En cuanto pronuncié esas palabras desesperadas, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Los gritos angustiados de las almas, que habían llenado el aire con una cacofonía insoportable, empezaron a desvanecerse gradualmente. Un pesado silencio se instaló en el reino del tormento, un silencio tan profundo que parecía como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, en medio de esa quietud inquietante, una luz brillante apareció ante mí. No era cegadora, sino luminosa, de una manera que irradiaba paz y esperanza. De dentro de esa luz, emergió lentamente una figura, un ángel, bañado por un resplandor etéreo. La presencia del ángel era reconfortante, llena de compasión y bondad. El ángel habló, y su voz era suave, pero poderosa, resonando en lo profundo de mi corazón. Tessa, tu oración ha sido escuchada. Te trajeron aquí para que comprendas la gravedad del mal que amenaza a la humanidad, pero aún hay esperanza. Las palabras del ángel estaban llenas de tristeza y de promesas. El ángel explicó cómo muchas almas habían sido seducidas por las distracciones del materialismo, la riqueza, los placeres fugaces y la búsqueda hueca del entretenimiento. Era el plan del diablo, convirtiendo los placeres inocentes en trampas, alejando a las personas de Dios y llevándolas a las profundidades del vacío espiritual. La música, los deportes y la obsesión por el éxito mundano se habían convertido en los falsos ídolos de una generación, impidiendo que las personas reconocieran su verdadera esencia espiritual. La mirada del ángel era intensa cuando dijo, la segunda venida de Jesús está cerca, pero el mundo no está listo. Las almas están distraídas por las cosas terrenales, atrapadas en la ilusión de la felicidad. Si la humanidad no cambia, si no regresa a Dios, la redención no se puede cumplir. Debes llevar este mensaje al mundo. El tiempo se acaba. Un gran peso se apoderó de mi corazón cuando las palabras del ángel resonaron en mi mente. Sentí la inmensa responsabilidad de su mensaje. No estaba condenada a permanecer en ese lugar oscuro. Estaba siendo enviada de regreso, no como una observadora pasiva, sino como una mensajera. La carga de lo que había visto y entendido ahora recaía sobre mí. Tenía que advertir a los demás, hacer que la humanidad fuera consciente del camino que estaba tomando. Tenía que ser la voz que recordara a las personas las verdades espirituales que habían olvidado. El ángel sonrió, una sonrisa suave y tranquilizadora, y dijo, el camino hacia Dios todavía está abierto, Tessa. Debes ir y traer luz al mundo. Aún hay tiempo. Y entonces, así de simple, me encontré de nuevo en mi habitación. La oscuridad había desaparecido y el mundo que me rodeaba se sentía familiar, pero completamente cambiado. Ya no era la misma. El recuerdo de los horrores del infierno y el mensaje urgente del ángel resonaban implacablemente en mi mente. La humanidad no está lista. El tiempo se está acabando. Me invadió una nueva sensación de fuerza, propósito y claridad. Yo sabía lo que tenía que hacer. El mundo se estaba ahogando en las distracciones del materialismo,
obsesionado con la música, los deportes y las promesas vacías del placer. El diablo había tejido una red perfecta para mantener a las almas alejadas de Dios. Yo también había sido engañada por un tiempo, perdida en las ilusiones de este mundo. Pero ahora, la verdad era clara para mí y no podía permanecer callada. El ángel me había confiado una misión y yo estaba decidida a cumplirla. Tenía que hablar. Tenía que advertir a los demás. Tenía que compartir el mensaje que el ángel me había dado antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo de la complacencia había pasado. El mundo necesitaba escuchar la verdad y yo iba a ser quien se la dijera. Si la humanidad no regresa a Dios, la segunda venida de Jesús se retrasaría. El mundo se alejaba cada vez más sin siquiera darse cuenta, consumido por el odio, la división y las falsas certezas. Con el tiempo, supe que mi esposo había sido infiel a otra mujer, lo que, según la Biblia, justificaba el divorcio. No pude quedarme más tiempo. Lo dejé de inmediato y me mudé a una ciudad a 2 horas de distancia. Fue una decisión difícil y me conmovió profundamente, pero en ese momento nunca me había sentido tan viva. Comprendí que Jesús tiene el poder de restaurar la alegría y la esperanza, incluso en las circunstancias más trágicas. Él me salvó y, a cambio, dediqué mi vida a compartir su mensaje con el mundo. Esta segunda oportunidad de vida era un regalo que nunca desperdiciaría. Mi misión era clara, ser una luz en la oscuridad, encender una chispa en los corazones de los demás. El tiempo era corto, pero aún había esperanza. Con una fe y un coraje inquebrantables, comencé a difundir el mensaje de salvación, instando al mundo a prepararse para el regreso del Salvador. Pero cuando asumí esta misión, muchas cosas comenzaron a cambiar dentro de mí. Había canciones que nunca volvería a escuchar. Esa Navidad me encontré sola, lejos de todo lo que había conocido. Sin embargo, en esa soledad, fue la Navidad más significativa de mi vida. Redescubrí la verdadera esencia de la festividad, el milagro del nacimiento de Jesús, el don de la salvación y la esperanza que Él trae a un mundo hambriento de amor y fe. Comprendí que no necesitamos grandes decoraciones, celebraciones suntuosas o incluso canciones famosas para sentir el calor de la Navidad. Todo lo que necesitamos es un corazón abierto hacia Dios. Incluso sin luces ni regalos, en esa tranquila soledad, sentí una profunda paz y la presencia divina de Dios, que me dio la fuerza para seguir adelante. Si tú también crees que Dios es tu Salvador y que Él puede guiarte hacia la alegría eterna, te invito a compartir este mensaje. No importa cuán oscuro parezca el mundo, aún podemos ser una luz para los demás. Juntos, podemos llevar esperanza, fe y amor a un mundo que los necesita desesperadamente. Gracias de corazón por escuchar este testimonio. Agradezco mucho su apoyo. Ahora, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario a continuación. Cuéntenme qué piensan de esta experiencia y si alguna vez han pasado por algo similar. Juntos, compartamos este mensaje de fe y amor.